de este caso concreto, el tribunal ha considerado que los acusadores tienen razón en orden a que mediante una compensación racional lo que corresponde es aplicar la pena de presidio perpetuo calificado conforme al artículo 75 del Código Penal, es decir, la pena mayor correspondiente al delito más grave, que es el de violación con homicidio. Ello supone que el peso específico del agravante de la alevosía, que ha sido acogida por el tribunal, ha estado en condiciones de neutralizar el peso específico de las atenuantes de los números 6 y 9 del Código Penal. Por de pronto, ese ejercicio no resulta en absoluto complejo tratándose de la entidad de la alevosía frente a la irreprochable conducta anterior, pues esta última, en rigor, en este caso, constituye un atenuante pro forma y que por ende no tiene mayor densidad ni peso específico. Se trata de la simple constatación formal de que una persona de 29 años, como el acusado, no ha sido condenada con anterioridad a los hechos que motivan este juicio, lo que cualitativa y estadísticamente nada tiene de extraordinario. Bueno, es interesante lo que estamos escuchando, cuestión, Pati, que tiene relación con lo que conversábamos antes, ¿no? Esto es homicidio simple, homicidio calificado, además con violación y aborto, o sea, es un agravante. Lo que estaban tratando de explicar ahí, en esta antesala de conocer la sentencia, tiene que ver con si es que las atenuantes, vale decir, irreprochable conducta anterior y otras más, valían o tenían el peso específico para ser consideradas, pero ante el crimen que sufrió Fernanda Maciel, evidentemente ahí lo que se dice es que no, es que la parte querellante está bien, digamos. Claro, decía que la parte acusadora tenía razón, claro, que acogían ahí que tenían razón. Al exigir el presidio perpetuo. Perpetuo calificado, es decir, claro, los 40 años, por lo menos de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora. Vamos a ver que termine eso, sí que esta audiencia, pero de acuerdo a lo que ahí recién escuchábamos, era que se le daba la razón a la parte acusadora que pide este presidio perpetuo calificado, porque claro, al poner en la balanza el hecho de que haya sido un crimen con alevosía versus que tenía irreprochable actitud anterior, eso neutralizaba, ese es el concepto que utilizaba. Ese es el concepto que utilizó, que neutralizaba este atenuante que intentaba imponer la defensa. Recordemos que en un principio lo que había dicho es que esto había sido un accidente, que supuestamente Fernanda Maciel se había caído golpeándose la cabeza, que le había producido convulsiones, etcétera, y que por eso había muerto. Sin embargo, después la justicia determinó que no había sido un accidente, sino que un asesinato que había cometido Rojas, estando solos en el lugar, que él se había abalanzado sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y luego provocándole la muerte. Estamos escuchando, como decimos, en esta sentencia o en esta audiencia donde vamos a conocer el veredicto de la sentencia en el caso Maciel, cuáles son los agravantes, atenuantes, la antesala, ¿no? Los argumentos para que finalmente se conozca el fallo. Claro, en este caso por todo el impacto que tuvo en su momento cuando la familia buscaba a Fernanda Maciel, tratar de encontrar algún dato, y esa imagen que hace un rato veíamos también ahí en las imágenes de archivo, cuando se ve que se acerca Felipe Rojas. Ahí estamos viéndola, a Luis Petersen, quien era la expareja, pareja en ese momento, de Fernanda Maciel. Esa imagen es de nuestro matinal, ¿eh? Claro, y se acerca a consolarlo, porque en ese momento todavía no se sabía que él era el culpable. Y se acerca a consolarlo, y claro, es una imagen que también quedó marcada, más aún después de que se van conociendo todos los detalles de cómo se dieron las cosas y cómo fue el crimen de Fernanda Maciel. Cuando se conoce primero que todo la sentencia y ahondamos en el caso, también lo que se dice es que él actuó con dolo y traición. Según esta sentencia, dolo y traición porque él era amigo y se conocían hace 10 años aproximadamente. Entonces eran vecinos, vivían en casas colindantes, se juntaban, conversaban con frecuencia. Por lo mismo, eso hace deducir que Fernanda Maciel no tenía ninguna razón para desconfiar de él. Entonces por eso lo siguió, también ingresó a ese lugar. Confió absolutamente en lo que estaba ocurriendo y lamentablemente eso significó su muerte. Escuchemos un poco más de la audiencia en este momento. De los hechos que este tribunal reconoció en la sentencia. En efecto, la declaración del acusado en la reconstitución de escena, si bien fue relevante para la determinación de la violación, estuvo únicamente acotada a ese punto específico.
Pero lo más importante en esta materia reside en el contexto general de esa declaración. Se trató de una declaración errática, y acomodaticia, según se explica en el motivo 10, en la cual incluso el acusado no explica ni reconoce la forma en que mató a la víctima, sugiriendo ambiguamente que pudo estar muerta al momento de penetrarla. Eso quedó absolutamente descartado y desmentido, más que con la declaración del acusado, con la prueba pericial y científica que determinó la causa de muerte de la víctima, a saber, el lazo con que el acusado la estranguló. Sí, parte entonces de lo que está ocurriendo a esta hora. En esta audiencia vemos también ahí a la familia como sigue atento a lo que se está dando a conocer, porque recordemos que él ya fue declarado culpable por los delitos de violación con homicidio y aborto, pero ahora se tiene que conocer cuál es la sentencia. Está pidiendo la Fiscalía presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años antes de poder acceder a algún tipo de beneficio. Eso es lo que tiene que resolver ahora el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago contra Felipe Rojas, que es el único acusado por la muerte, el asesinato de la joven Fernanda Maciel, quien estaba embarazada y estuvo desaparecida durante 499 días. Claro, desde febrero del 2018 hasta junio del 2019, donde fue encontrado su cuerpo finalmente en esta bodega. Se buscó por muchos lugares y finalmente, bueno, se encontró en una bodega que quedaba próxima a su casa. Deberían estar cerrando ya estos argumentos iniciales para luego ya conocer la sentencia. Hemos visto que ahí mismo la Cámara del Poder Judicial nos ha mostrado, está Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel, y está también, bueno, el culpable, ¿no? Está Felipe Rojas ahí, sentado, con la mirada perdida y al lado parte de su defensa. Claro, Fernanda Maciel, recordemos, desapareció el 10 de febrero del 2018 cuando tenía 21 años, estaba embarazada, 7 meses ya tenía de embarazo y fue recién en junio del 2020 cuando se encontraron su resto al interior de una bodega en Conchalí, en el inmueble donde trabajaba Rojas, quien era su vecino. Eso es el detalle de lo que fuimos conociendo a lo largo de muchos días en que estaba toda la expectativa, la familia que estaba tratando de encontrar alguna información, algo sobre el paradero. Se dijeron muchas cosas durante ese periodo y ahora ya estamos llegando a esta etapa final en que se va a conocer entonces la sentencia del caso Maciel. Escuchemos un poco más si es que se está ya cerrando esta audiencia. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes, la alevosía es en este caso concreto portadora de un peso específico de tal entidad que neutraliza el efecto o impacto de las atenuantes, debiendo por tanto considerarse que en última instancia no hay circunstancias modificatorias que incidan en la determinación de la pena. Con ello, no resta atenuante alguna susceptible de ser calificada conforme al artículo 68 bis del Código Penal, con lo cual la pena a imponer al tenor de la regla de punición del artículo 75 no puede sino ser la de perpetuo calificado, presidio perpetuo calificado. Quinto, las consideraciones que anteceden subsisten a todo evento en caso de estimarse que pudiera resultar más favorable la aplicación del artículo, la aplicación de la acumulación aritmética de las penas contemplada en el artículo 74 del Código Penal, pues el resultado sería el mismo, ya que al no haber circunstancias modificatorias de ser consideradas producto de la latamente explicada compensación racional, el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Y en ese escenario, la extensión del mal causado a todo evento nos llevaría a la imposición igualmente de la pena de presidio perpetuo calificado. En efecto, al tenor del artículo 69 del Código Penal, qué duda cabe que las consecuencias y males provocados por los delitos de que trata esta sentencia han sido de la máxima gravedad. A lo ya dicho, no podemos dejar de considerar la angustia y dolor que en la familia de la víctima produjo el transcurso de casi 2 años sin conocer el paradero de Fernanda Maciel, cuyo cuerpo, producto del obrar del acusado, permaneció enterrado y oculto a cortísima distancia de su domicilio.
El delito perpetrado no solo lesionó bienes jurídicos de la vida y la libertad sexual, sino que truncó y frustró un proyecto de vida y familiar de una mujer joven que se aprestaba a gestar una hija que ya tenía plena viabilidad para nacer y vivir. Es decir, hecha la compensación racional, no cabe sino concluir que el marco penal aplicable en este concurso ideal heterogéneo, en cualquier caso, corresponde a la pena mayor asignada al delito más grave. Sexto, finalmente, la particular gravedad del delito, unido a las consideraciones ya efectuadas, permiten concluir que la pena que se impondrá, la más grave en el ordenamiento penal chileno, resulta condigna con los hechos que han sido sometidos a la adjudicación de estos jueces. En tal sentido, como sostiene Roxin, la imposición de la pena supone una concreción de sus fines tanto preventivos generales como especiales por igual, pues afirma el maestro alemán que, y cito textual, mientras más grave sea el delito, tanto más exige la prevención general un agotamiento de la medida de culpabilidad. Y es que cuando se trata de delitos gravísimos, la confianza en el ordenamiento jurídico solo puede mantenerse y la paz jurídica solo puede restablecerse cuando se produzca una represión adecuada a la culpabilidad. Esto está sacado de la teoría del delito en la discusión actual, página 83. Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 7, 11, número 6 y 9, 12, número 1, 15, número 1, 27, 50, 66, 75, 141, inciso final, 320, 342, número 1, 432, 446, número 3, 361, número 1, 372 bis del Código Penal, artículo 17 de la Ley 19.970 y artículos 1º, 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344 y 348 del Código Procesal Penal se declara. Primero, que se condena a Felipe Andrés Rojas Lobos, ya individualizado como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto, previstos y sancionados en los artículos 372 bis y 342 número 1 del Código Penal, en grado de consumado en la persona de Fernanda Maciel Correa, perpetrados ambos el 10 de abril de 2018 en la comuna de Conchalí, ciudad de Santiago, a la pena única de presidio perpetuo calificado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado, y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece este código. 2. Asimismo, se dispone el registro de la huella genética del acusado conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 19.970. 3. Que por la naturaleza de la pena impuesta, el sentenciado no puede ser acreedor de ninguna de las penas sustitutivas de la Ley 18.216, por lo que la pena deberá cumplirla en forma efectiva, reconociéndose como abono a su sentencia todo el periodo durante el cual ha estado ininterrumpidamente privado de libertad desde el 25 de junio de 2019 al 25 de abril de 2023, 1.401 días. Ahí está, estábamos escuchando también lo que va a ocurrir con Felipe Rojas. Finalmente, lo que tú nos comentabas, Pati, se neutralizan los atenuantes debido a, decíamos, el dolo traición, ¿no?, a la gravedad del hecho, y finalmente es 40 años de cárcel lo que se esperan para Felipe Rojas. Claro, él dice, se abonan a la condena los años que ya ha estado privado de libertad. Sin embargo, claro, distinto
esta especie de tiempo que ha pasado de 20 años que de 40 años. Claro. Es presidio perpetuo calificado. Era lo máximo que estaba solicitando la Fiscalía, la máxima sanción que tenemos también en nuestra normativa, y de acuerdo a lo que escuchábamos entonces, se considera que es un presidio perpetuo calificado el que recibe Felipe Rojas, lo que implica un mínimo de 40 años en la cárcel antes de poder optar a cualquier beneficio, es lo que acaba de resolver entonces el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Vamos a estar más adelante, por supuesto, con las reacciones y los comentarios a esta resolución.